Bienvenidos al curso virtual de gestión del duelo creado por el equipo de enfermeras Un Compromiso. La propuesta que tenemos para este curso está establecida en 4 módulos. El objetivo general es oponer y garantizar que el auxiliar de enfermería cuente con herramientas válidas, sencillas, prácticas, que pueda colocar al servicio de sí mismo, de su familia y en nuestro caso en el rol de cuidador de todas las familias y pacientes que están enfrentados a una vivencia alrededor de la muerte. Entonces lo vamos a trabajar en 4 módulos. El primer módulo habla sobre la muerte, el concepto general de la muerte. Vamos a hablar un poco de la concepción de esta, cómo cambia la muerte a través de las diferentes culturas, qué hablamos y cuál es el concepto de una muerte biológica. En el módulo 2 vamos a trabajar sobre una reflexión interna que nos permita realizar una mirada que favorezca indagar desde lo personal cómo gestionamos nuestros duelos, qué herramientas poseemos, cuáles no, cómo manejamos el estrés, recordar algunos elementos biológicos, fisiológicos y psicológicos que intervienen cuando estamos ante la presencia del estrés, que es el mayor detonador inicial cuando se presenta un duelo, para facilitar que en un futuro, como miembros del sector salud, podamos realmente ser un buen apoyo terapéutico tanto a la familia como al paciente que está atravesando por este momento. En el módulo 3 vamos a hablar del duelo y el apoyo terapéutico y bueno, trabajaremos un poco cómo el miembro del equipo de salud, cómo el auxiliar de enfermería puede reconocer cuál es su responsabilidad en esos momentos, cómo se puede conectar de una manera asertiva con esa persona que está falleciendo, con la familia que está viviendo ese dolor, hablamos de la familia doliente, y cómo puedo yo gestionar mi propio dolor. Y en el último módulo vamos a hacer una síntesis del manejo del duelo definido y cómo lo maneja el doctor Santiago Rojas. Él es un médico con más de 30 años de experiencia brindando apoyo terapéutico a familias en proceso de duelo, el manejo de pacientes que cursan una fase final en su vida, el cual ha escrito muchos libros edificantes alrededor de estas temáticas y decidimos hacer una breve síntesis de su libro El manejo del duelo, que consideramos que con estas herramientas disponibles podemos obtener gran valor, en especial quienes en virtud del rol que desempeñamos nos vemos enfrentados en algún momento a trasegar con este. Y también compartir otra mirada acerca del duelo, producto de una experiencia vivencial de una familia que enfrentó esta difícil situación y recopiló, ordenó y describe a través de un libro 15 acciones para manejar el duelo. Perspectivas de la muerte según las diferentes culturas. Entonces, vamos a empezar dando un concepto a la muerte. Se dice que la muerte, también conocida como un deceso, como la defunción, como la expiración, como el fallecimiento o el óbito. Básicamente, ¿qué es? Es el fin de la vida. La muerte es un proceso irreversible que resulta del cese de la homeostasis de un ser vivo, es decir, su incapacidad de utilizar energía para mantener al organismo vivo, con lo cual todas sus funciones vitales llegan a su término. Desde el punto de vista biológico, decimos que hay ausencia del ritmo cardíaco, hay ausencia de la respiración y ausencia de todas las actividades cerebrales, es decir, la actividad bioeléctrica en el cerebro cesa. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque recuerden que en algunas épocas, cuando se consideraba que la persona fallecía simplemente porque no había ritmo cardíaco y respiración, alcanzaron a enterrarse en algunas personas que aún tenían una actividad bioeléctrica y era lo que se hablaba de catalepsia. Por eso hoy, desde el punto de vista biológico, es importante y se define y se incluye la ausencia de las actividades cerebrales. La muerte es universal, es decir, afecta a todo ser vivo, no solamente los seres humanos.
también las plantas y también los animales. La muerte es natural en la medida en que, como ya lo habíamos expresado, está presente en todos los seres vivos. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y naturalmente también fallecemos. La muerte es incontrolable, es decir, no está en capacidad de que podamos decir que con el pensamiento vamos a parar una condición natural que ya es eminente. Cuando hablamos de muerte también estamos hablando de que hay diferentes tipos de muertes. Vamos a concentrarnos en los tipos de muertes para los seres humanos. La muerte puede ser causada por múltiples factores. Puede ser natural, que es el cierre natural de nuestro ciclo vital. Puede ser por envejecimiento, puede ser por enfermedad. Hablamos de muerte súbita, hablamos de la muerte inducida en los casos del suicidio, por ejemplo, inducida por un homicidio o en la eutanasia, cuando una persona, de acuerdo a las condiciones clínicas, a su vivencia y a un dolor que se establece que no es posible controlarse, está permitido llegar a la eutanasia. La muerte también puede ser accidental, puede ser decretada para el caso de los países donde está aprobada la pena de muerte. Puede ser causada por un desastre medioambiental. También puede ser causada por otras situaciones, intoxicaciones, eh, accidentes, etc. Bueno, dentro de las perspectivas de la muerte según las diferentes culturas, vamos a hablar de cuatro elementos o de las culturas más reconocidas y que tienen mayor cantidad de adeptos en el mundo. Vamos a empezar con la cultura judeocristiana. En el cristianismo, la muerte tiene un componente que va más allá de simplemente el cese de la vida. De alguna manera, en el cristianismo, la muerte tiene y conlleva una emoción negativa y está ligada esa emoción negativa a cómo se vivió la vida, porque tiene un componente de premio, llegar al cielo, o tiene un componente de dolor, ir al infierno, dependiendo de la manera en que se vivió. Y esto hace que la percepción, la cultura, la manera en que las personas judeocristianas se enfrentan a la muerte tenga unas características particulares. Aquí lo vamos a ilustrar con un cuadro. Es el cuadro de la visión del más allá del Bosco. El Bosco es un pintor holandés eh, que fue muy importante en el siglo XV. Y este pintor, por ejemplo, establece a través de estos cuatro póstigos más o menos la percepción que se tiene de la muerte para esta cultura judeocristiana. En este primer recuadro a mano izquierda vamos a ver el paraíso terrenal. Entonces los personajes están acompañados de los ángeles, miran a la fuente de vida encima de la colina y luego está la ascensión. Entonces es en el momento en que se llega a la muerte y está la ascensión donde las almas están acompañadas de los ángeles, pasan por un túnel y empiezan a trasegar y a entregar sus resultados, empiezan a ser examinados para saber cuál es la condición y a dónde van a llegar. Luego, entonces, al final del túnel, pueden tener la caída de los condenados al infierno, si es que sus actos no fueron positivos, y podemos ver también cómo el demonio en el último cuadro está acompañando a las personas iluminadas por los fuegos. Por eso en esta cultura judeocristiana, el cómo vivo, el cómo me desempeño, cómo realizo mis actividades diarias, tiene un componente tan importante y impacta de manera positiva o negativa a las personas después de que fallecen. Entonces, para la cultura hinduista y para el budismo, en este momento vamos a hablar un poco más del hinduismo, la muerte es una transición de un cuerpo a otro. Para el hinduismo y el budismo es una transición. El cuerpo físico es el que alberga el alma, el cuerpo físico se marchita
y luego el alma se encuentra en un nuevo recipiente. Por eso ellos hablan de la reencarnación. En función de los actos cometidos durante una vida anterior, si son buenos o son malos, se recibe un cuerpo que será mejor o peor para seguir ese aprendizaje, como almas. La muerte no es un castigo, es el comienzo de un nuevo ciclo. Es tan natural como dormir o como despertarse cada mañana. En caso de alcanzar la santidad absoluta en alguna de estas reencarnaciones, el alma abandonará el mundo terrenal y se entregará a los mundos celestiales. Es decir, cesa la rueda y el ciclo de muerte y muerte y renacimiento. Entonces, todo hinduista y budista busca al máximo tratar de tener en cada aprendizaje, en cada encarnación, ser un mejor ser humano, porque su fin último, su razón de ser cuando está vivo es llegar a alcanzar esa santidad absoluta y romper ese ciclo de muerte y renacimiento. Entonces, fijémonos cómo es de diferente esta percepción con respecto, por ejemplo, a la que ya habíamos hablado de la cultura judeocristiana. Bueno, vamos a hacer un recorrido alrededor de los ritos fúnebres, alrededor de las diferentes religiones y culturas. Como podemos observar, el rito fúnebre del budismo y el hinduismo es bastante diferente al de la religión judeocristiana. No vamos a hablar del ritual de la religión judeocristiana porque nos encontramos en Occidente y la mayoría de las personas en Occidente, para el caso nosotros aquí en Colombia, conocemos perfectamente cómo es ese ritual. En el ritual budista y en el ritual hinduista, lo que sucede es que las personas, después de expresar las muestras de dolor en el momento inmediato al fallecimiento de un ser querido, y el dolor lo explican porque ya no van a estar más con esa persona, pero porque ellos siguen vivos. El dolor no es por quien ha partido, porque la persona que ha partido va a volver a continuar con su proceso de aprendizaje. Entonces, quien se va no es quien genera el generador de dolor. El generador del dolor es las personas que quedan porque ya no van a sentir el acompañamiento de la persona que está. Y lo que hacen es destruir el recipiente que contenía el alma y lo destruyen a través de la incineración. Para el caso de los budistas, ellos hacen como una especie de urna y ahí incineran a las personas. Y para el mundo budista, ellos lo que hacen es embalsamar a las personas y prenderles fuego y lanzarlas al río Ganges, que es un río sagrado. Las comunidades africanas. Las comunidades africanas tienen una característica muy especial. Obviamente es un continente muy vasto que tiene múltiples etnias, múltiples grupos religiosos, múltiples diversidades dentro de su misma raza, pero en términos generales ellos tienen es un sentido del grupo. La percepción como individuo no está claramente intrincada en ellos como en nuestra comunidad occidental. Lo particular no importa. Para ellos lo más valioso es el grupo. Por lo tanto, cuando una persona fallece, ya no hay ninguna percepción de dolor como nosotros lo estamos acostumbrados a imaginarlo y a vivenciarlo. No tiene esa connotación trágica que tiene el punto de vista occidental de la muerte, porque los individuos únicamente existen a través de los lazos que los vinculan a un grupo. Luego simplemente la persona va, pero sigue en las mentes del grupo al que pertenecían. Por lo tanto, ellos lo acompañan de ritos con fiestas, con bailes, con cantos. Ahí podemos ver en el recuadro inferior derecho, ya en una nueva evolución de las culturas africanas por aquello de la globalización y que ya se conoce un poco más de ellos. Por ejemplo, ya hay un féretro, pero alrededor de ese féretro están bailando, la gente está cantando, está riendo, porque ellos no tienen esa percepción
dolorosa de la muerte, porque sencillamente se va una persona del grupo, pero permanece con ellos en su corazón. Bueno, ya para finalizar este módulo, vamos a recalcar que tienen de común las diferentes perspectivas, independiente de las religiones y de las culturas alrededor de la muerte. Tienen en común que todas abogan porque la razón de estar vivo es solo una, y es importante, y es la necesidad de hacer el bien, ya sea para no ir al infierno. Reencarnamos en un cuerpo superior o ser un espíritu bueno que protege a la familia y no lo martiriza. Incluso el ateísmo aboga por la bondad para hacer del mundo físico un mundo amable y que nos permita agradecer y gozar la vida. La pregunta que habrá en el más allá está marcada por la fe en las diferentes creencias y la esperanza de un plano espiritual. Cada quien lo interpreta en función de la relación que tenga con la muerte y en relación con la fuente religiosa a la que pertenece. Pero este aspecto acerca de esa bondad y del amor es inamovible para todas las culturas. Es decir, no importa la cultura, no importa la religión, no importa si hay un Dios. Lo único claro es que estar vivo es la excusa perfecta para regalar nuestro amor a los demás seres humanos.